Bienvenidos a otro video más acerca de aplicaciones del primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? El primer teorema fundamental del cálculo me dice que si yo quiero derivar una función que está escrita en términos de integral, o sea, la derivada de la integral de a x de una función continua, f de t diferencial de t, esto es igual a f de x. Eso es lo que me dice el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, para poder aplicar aquí el teorema fundamental de cálculo, en vez de esta función tangente de x, necesito que esté una x. Esta función, antes de aplicar el teorema, hay que checar en dónde es continua. En este caso, pues es continua en todos los reales, no va a haber problema. La x pues puede tomar ahí cualquier valor dentro del dominio de la tangente, ¿sí? Entonces, les decía, para poder aplicar este teorema, necesitamos que en vez de tangente de x, aquí haya una x. ¿Qué se hace? Se van a buscar dos funciones, tal que al componerla me dé precisamente esta integral que tenemos, la integral de 1 a la tangente de x. ¿Qué funciones serían estas? Pues las siguientes. Vamos a denotar, vamos a decir que la g de x es la integral de 1 a x de la función t sobre t cuadrada más 1 diferencial de t. ¿Okay? Y la función h de x va a ser igual a la tangente de x. Entonces, aquí está claro que si componemos estas dos funciones, si yo hago g de h de x, viene siendo precisamente esta función, la integral de 1 a la tangente, ¿no? Porque si yo evalúo g de h de x, lo que estoy diciendo es que estoy evaluando g de tangente de x. Donde veamos una x aquí, se sustituye por tangente de x, o sea, se transforma en la función que tenemos acá. Entonces, la composición de estas dos funciones la voy a llamar f mayúscula. O sea, f mayúscula de x es g de h de x. Y entonces lo que realmente me está pidiendo el problema es que yo derive esta función f mayúscula, que sería por la regla de la cadena g' de h de x por h' de x. Esta viene siendo la derivada de la integral que estamos buscando, porque ya dijimos que la composición es la integral de 1 a la tangente de x o de t sobre t cuadrada más 1 diferencial de t. Esta viene siendo f mayúscula de x, entonces la derivada está por acá. ¿Cómo se calcula la derivada de g'? Perdón, ¿cómo se calcula la derivada de g? ¿Cómo se calcula g' de x? Esta sí se puede aplicar directamente con el primer teorema fundamental del cálculo, porque tiene la misma forma. A es una constante y tengo la variable x. El 1 es una constante y tengo la variable x. Entonces la derivada de esta función simplemente es la función que se está integrando evaluada en x. Aquí la derivada de esta integral es esta función pero evaluada en x. Entonces la derivada de g va a ser esta función pero evaluada en x, o sea x sobre x cuadrada más 1. Vendría siendo nuestra derivada. Y la h' de x, pues la h' de x dijimos que la h es tangente de x. Entonces la derivada de la tangente pues viene siendo secante al cuadrado de x. Pero aquí en la regla de la cadena ocupo g' evaluada en h de x. La g' de x es esto de aquí. Pero ¿quién es g'? G' evaluada en h, o sea g' evaluada en la tangente. Evaluamos la tangente y me quedaría tangente de x sobre tangente al cuadrado de x más 1. O sea, lo que estoy haciendo es sustituyendo aquí, en vez de ponerle x, le estoy poniendo tangente de x. Por una identidad, esto es tangente de x sobre secante al cuadrado de x. Total, la conclusión es que si yo derivo esta integral, la conclusión es que la derivada con respecto a x de la integral de 1 a tangente de x de t sobre t cuadrada más 1 diferencial de t, quedamos en que era esta que tengo por aquí. O sea, la g' de h de x, esta de aquí, hay que multiplicarla por la h' de x. Entonces ahí podemos ver que vamos a tener tangente de x sobre secante cuadrada por h' de x, o sea, por secante cuadrada de x. Se cancelan estos dos términos y como resultado final me queda que la derivada de esta integral va a ser igual a la tangente